Listo, Nancy. Comenzamos entonces para ser puntuales, lo más puntuales posible. Seguramente se sumarán más personas a medida que vayamos avanzando aquí en nuestro segundo webinar de este ciclo de webinarios para compartir las experiencias, el conocimiento que hemos ido construyendo colectivamente a lo largo de este maravilloso proceso de pedagogía inclusiva, como un modelo adaptable, escalable, posible y además deseable de educación y cuidado de nuestras primeras infancias, con un sentido comunitario, con un sentido muy participativo, con un sentido de auténtico reconocimiento de los niños y niñas, aunque sean muy pequeñitos, como los sujetos y las personas que son completos y completas, no un pedacito de personas. Como a veces, hasta incluso cariñosamente, buscamos comprenderlos las personas adultas. Así que este segundo webinario es segundo porque le da continuidad al primero. Pero es que es importante decirlo porque el primero nos dio como el encuadre, como el marco mayor, tanto del enfoque, de la metodología y también de lo que eso ha significado en términos de experiencia en los territorios de los dos países donde hemos estado trabajando, que son Honduras y Guatemala. Y este segundo webinario hace un poco más de foco, mejor dicho, hace foco en un elemento central y yo diría muy innovador de este modelo de educación y cuidado de la primera infancia. Y ese elemento que hemos decidido de manera muy intencional, muy pensada y muy cuidadosa, valga la redundancia, ya van a ver por qué, este elemento es justamente el tema del cuidado. El rol del cuidado. Hemos entrado con un enfoque muy lindo, diría yo, pero además muy poderoso para dialogar con mujeres y hombres de las familias, de los niños y niñas, de las comunidades, sobre eh, a quienes nos corresponde cuidar a los pequeños y a las pequeñas. ¿Cómo cuidamos a los pequeños y a las pequeñas? ¿Qué talentos cuidadores tenemos? E incluso si cuidar es un derecho que tenemos hombres y mujeres. En unas sociedades, todas las nuestras, latinoamericanas y caribeñas, y probablemente las otras también, donde las tareas de cuidado han estado automática y casi mecánicamente asignadas a las mujeres. Y hemos hecho descubrimientos maravillosos, digo hemos, pero los que más maravillosos descubrimientos han sido los papás, los tíos, los abuelos, los hombres de las comunidades donde hemos estado desarrollando el modelo. Y hemos estado acompañadas en este camino por Jesús Juárez. Jesús Juárez Reyes, compañero muy querido de la campaña por el derecho a la educación de México y muy estudioso y practicante de las cuestiones de qué significa ser hoy en día y hacia el futuro, cómo se puede ser hombre de otro modo, que no ponga en cuestión la posibilidad de los hombres de cuidar y de cuidar bien. Así que Jesús ha sido el elegido al origen de este proyecto para acompañar esta línea de trabajo, este enfoque dentro del proceso. Y vamos a tener aquí a Jesús, tenemos a Jesús aquí con nosotros y nosotras para contarnos cómo ha sido esta experiencia para él también, ¿no? No, en el proceso y para él, porque en estos procesos siempre las experiencias son también para quienes acompañamos.
y son muy significativas y muy poderosas. Y vamos a tener también para hablar de esta cuestión y sobre todo para contarnos qué dicen las familias, las personas de las comunidades y tal sobre este asunto, recogido todo esto en el trabajo de sistematización que ha llevado adelante el equipo regional de CLADE, Carolina Osorio liderando este trabajo de sistematización. Entonces, Carolina nos va a compartir desde las voces de la gente qué ha significado este camino en torno a los cuidados, a las nuevas posibilidades o a las antiguas posibilidades que recién se descubren desde los hombres para cuidar a sus pequeños y pequeñas o a los pequeños y pequeñas de la comunidad. Y, y en ese diálogo, en esa combinación entre Jesús y Carolina, invitarles a ustedes a hacer una reflexión al respecto, a compartir luego quizás alguna experiencia, a hacerse preguntas y a entrehacernos preguntas también, no porque nosotros tengamos la respuesta a sus preguntas, sino a compartir la pregunta para ver qué surge en la conversación. Dicho lo anterior, no me demoro más porque ya saben que estos webinarios son corticos y sustanciosos. Así que vamos con Jesús. Muy buenas tardes, queridas compañeras, compañeros. Cordial saludo desde México. Espero que mi señal sea adecuada y que me estén escuchando bien. Voy a solicitarle a Caro que ponga un pequeño video de una de las experiencias, de las muchas que vivimos. Adelante, Caro. Vale, un minutito, ya voy. El video que va a poner Caro es un video de una canción infantil adaptada a los contextos y aquí trabajada con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes que van a trabajar en los niveles en los que se desarrolló el proyecto KICS de Pedagogía Inclusiva con las primeras infancias. Y bueno, pues ahí está. Guacamayita, yo te cuidaré. Guacamayita, yo te cuidaré. Yo te cuidaré. Yo te cuidaré. La cabecita. La cabecita. Una dulzura, por favor. Guacamayita, la guacamayita. Guacamayita, Yo te cuidaré. yo te cuidaré. La cabecita. Los ojitos. Guacamayita, la guacamayita. Guacamayita, yo te cuidaré. Yo te cuidaré. La cabecita, los ojitos, la boquita. Guacamayita, yo te cuidaré. Yo te cuidaré. La cabecita, los ojitos, el piquito, el huesito. Muchas gracias, Caro. Si quieres hasta ahí, ¿está bien? También en Guatemala cantábamos Quetzalito, la de representativa, y poniendo el tema del cuidado en los juegos, en las actividades que se vivían en cada uno de los procesos en los territorios, insertar la reflexión y el tema, y un lema muy importante, hacerlo en común, unidad, invitar a que toda la comunidad hiciera equipo, promover esa situación para que todas las personas tuviéramos una participación corresponsable. No optamos por un discurso confrontante o un cuestionamiento de primera entrada, sino la primera entrada fue la sensibilidad de abrirnos a la posibilidad de atender de manera conjunta a algo que nos convoca con ahínco
a todas las personas que estamos cerca de los espacios educativos, a las familias, a las comunidades, pero también a las autoridades, que es el cuidado de las primeras infancias para garantizar su derecho humano a la educación, a una vida libre de violencia, a vivir con dignidad. Para esto, el proceso en el proyecto tuvo distintas etapas. La primera de ellas tuvo que ver con un diagnóstico que hicimos sobre qué tanto se estaban trabajando las masculinidades en los espacios educativos y qué tanto también había algún avance, alguna propuesta en específico. Lo que fuimos encontrando fue que había algunos trabajos y algunas insistencias impulsadas por los colectivos de las compañeras, pero que eran pocas, aunque sí existen las situaciones de que los hombres pudieran participar de manera directa, de manera más cercana, de manera consciente en estos procesos. Para esto, consultamos distintas fuentes, artículos de investigación y demás, y nos dimos cuenta que los manuales que se difundían para el trabajo de las masculinidades repetían la manera de, inclusive cierto cliché, las maneras de trabajarlas, y que si bien han tenido su efectividad, no representaban para todos los hombres una invitación, una motivación a acercarse de esos espacios, sino más bien una resistencia, y me refiero a todas estas cuestiones que empiezan, como muchos de nosotros lo hemos hecho, conociendo primero el sistema sexogénero, los roles, los estereotipos, y a los hombres no les acercaba, no les interesaba. De ahí acercarnos a experiencias en los territorios que realmente generaban posibilidades de acercamiento. En Honduras, por ejemplo, el laboratorio de masculinidades que trabaja desde el diálogo, la reflexión de entre grupos de hombres, todo este trabajo generaba como que mayor impacto. O el proyecto de Ser Niña en Guatemala, estas organizaciones de trabajar de manera gradual desde la educación básica, la promoción del trabajo entre los hombres, generaba ciertos resultados. Y pocos ejemplos de trabajo de masculinidades en el nivel de las primeras infancias. Por ahí encontramos el proyecto de Gendes México, que ofrecía algunas alternativas. Y en Guatemala y en Honduras se fue encontrando que podíamos acercarnos desde dos perspectivas. La primera de ellas era poner en positivo, poner en un lenguaje invitatorio a la participación de los hombres. En primer lugar, enfatizar en el derecho de las personas al cuidado, pero en el sentido de doble vía, de participar de los cuidados y en los cuidados, y en este caso una manera de motivar a los hombres de que podían ejercer ese derecho. En el fondo era más una invitación a la responsabilidad, a estar en estos espacios. Y la otra vía muy importante era la invitación al desaprendizaje de los roles de género. Para eso entonces se diseñaron distintos talleres basados en el aprendizaje dialógico propio de nuestra experiencia. En el caso específico de Guatemala, por ejemplo, resaltar también todas estas enseñanzas de la cosmovisión maya, poconchí, comchí, etcétera, que nos ofrecían otra manera más allá de la visión patriarcal, capitalista, hegemónica actual, de vivir en comunidad el cuidado de las infancias, ¿no? Y distintas enseñanzas de cómo las personas desde esta cosmovisión podíamos comprometernos en comunidad a este acercamiento. Entonces se hicieron grupos interactivos con las comisiones mixtas, si bien integradas en su mayoría por madres de familia y profesoras, que es quienes están más de cerca en los espacios de educación preprimaria, preescolar, parvularia, etcétera, pero también presencia de hombres, desde autoridades, supervisores, y un gran aprendizaje en Guatemala de compañeros varones como profesores, como tutores en estos espacios, de una enorme sensibilidad y como todos nosotros los hombres, con nuestros monstruos y nuestras miserias, en el sentido de que pues también todavía que tenemos que trabajarnos, todavía tenemos que desaprender, todavía tenemos que tomar conciencia,
todavía tenemos que aprender a cooperar para construir una cultura del cuidado donde los hombres tengamos una participación responsable. Con el cuidado de no absorber, de no acaparar, de no hacer un diálogo que termine borrando las otras expresiones y la lucha histórica de las compañeras, sino más bien, desde nuestra propia voz, enfatizar esas posibilidades. En el caso específico de Guatemala, además nos acercamos, gracias a todo este gran trabajo que hizo el colectivo para todas y todos de Guatemala, el colectivo educativo, con este gran equipo conformado por Víctor, Braulia, Irma, y las otras compañeras, perdón por el lapsus de los nombres, nos acercamos también a las adolescencias. Resulta que las maestras que trabajan en la mañana en el nivel de preprimaria con las primeras infancias, en la tarde trabajan con gente de básica o de secundaria. Y esa motivación otra vez al trabajo comunitario mediante grupos interactivos de ir pensando, perdón, Liz, Britzeidi, etcétera, las compañeras Chayo, etcétera, de ir pensando la escuela de los cuidados, de reflexionar, por ejemplo, la economía del cuidado, donde qué aporta la mamá, qué aporta el papá, qué aporta cada uno de los integrantes de la comunidad en términos de participación, de tiempo, de poner el cuerpo en el cotidiano desde la mañana hasta en la tarde. Y ahí el cuestionamiento de cómo es el papel de los hombres y si quiere ser o no quiere ser replicado. Es muy interesante que entre los estudiantes, las juventudes, existe ya otro discurso, un discurso diferente, donde no quieren repetir esos modelos donde había ausencias, donde la violencia predominaba, donde las mujeres eran maltratadas, sino otro tipo de relación en las familias que posibilite una mejor participación específicamente de nosotros los compañeros hombres. Por ejemplo, también la carga de tareas, generar en los grupos interactivos una lista de la carga de tareas que implica la labor de la mamá, la olpa. Y ahí se generaron las expresiones de las maestras y de las compañeras de aquello que ellas también aportan y que nosotros tenemos que atender y que escuchar. Sí hay participación de los hombres, no es absolutamente escasa, es poco visible porque parece que no es importante, pero la invitación sigue siendo ahí. Inclusive en el último encuentro, en los diálogos del Salvador, pues platicábamos con las maestras de posibilidades de acercar a los hombres. Por ejemplo, me parece que en Chihou fue donde platicamos eso específicamente. Muchos hombres, papás, tíos, abuelos, van a dejar a las niñas, van a dejar a los niños, los van a traer. Y esos pequeños espacios son espacios de reflexión, son espacios de material audiovisual muy oportunos para seguir generando esta reflexión de la participación de los hombres. Y bueno, muchas otras cosas, muchos otros detalles en términos de todo lo vivido en Guatemala. Pero también en Honduras. Ahí surgió que a partir de la comisión mixta hay líderes comunitarios que tienen el papel de ser pastores de una iglesia, que son los encargados de ciertas comisiones en la población y que creen muy importante estar presentes en los espacios educativos. A veces nada más son 5, en ese caso, esa comisión mixta, por ejemplo, eran 5 hombres, había como otros 3 o 4, pero que no se acercaban, 5 hombres y 30 o 40 mujeres haciéndose cargo, como siempre. Dejar la semilla y la motivación a partir de las tertulias dialógicas, se construyó la historia de Juan, que es una historia de desaprendizaje, pero que retomó todas las aportaciones y experiencias que dialogaron en los grupos interactivos, tanto en Guatemala y en Honduras, de aquellas cosas que nos solicitan a nosotros los hombres que cambiemos. Y de ahí surgió el relato de Juan, para generar estas tertulias donde la gente hablara. Y entonces los hombres, muchas ganas de comprometerse, pero a veces lo que les hace falta es el diálogo y poner la pregunta adecuada o tener el espacio dialógico libre donde puedan expresar lo que quieran, sin tener un primer encuentro confrontante o cuestionador, sino que sientan que son valiosos y que pueden aportar. Y entonces, bueno, generaron un compromiso, el compromiso de hacer que más hombres estuvieran presentes en los espacios educativos y que cuestionaran
algunos ya como abuelos, que ya se daban cuenta que no era como creían, que lo que les tocaba era trabajar y que el cuidado de las infancias era cosa de las mujeres. Dice, no, es también que estemos nosotros también es bastante importante. Bueno, pero entonces este proceso de hacer un diagnóstico, un estudio diagnóstico, luego llevarlo al territorio para aprender junto con la comunidad, con el aprendizaje dialógico, las tertulias y los grupos interactivos, también generó ciertos escalamientos. Ya traen muchas propuestas y esas las escuchamos en el reciente encuentro de Guatemala de cómo insistir, porque hay que tener todo el tiempo es el tema, porque mucha gente está desilusionada o decepcionada de que dicen que no se puede, que ya hicieron muchos intentos y la participación de los hombres nomás no existe. Y también ya hay muchos clichés que hay que derribar. Es que tienen que trabajar, es que no pueden, es que no les gusta, es que aunque los invites no van, porque sí existen esas posibilidades, pero hay que aprender a verlas y hay que aprender a motivarlas. En Honduras, además, por ejemplo, gracias al Foro Dakar Honduras, a su trabajo y gestión, nos acercamos a la Universidad Pedagógica Nacional con la gente que está estudiando para trabajar en estos niveles. Y resulta muy interesante que la gran mayoría son mujeres, pero también había un par de hombres por ahí. Y aquí entonces hay que tener muchísimo cuidado de no, entre nosotros los hombres me refiero, de no exaltar eso como si fuera el gran logro. Claro que hay que aplaudirlo, claro que hay que motivarlo, pero no, no es el gran logro, nos toca. Hay que ser corresponsables, qué bueno que estén ahí, hay que animarlos, ojalá sean más hombres, porque también hace falta aportar la afectividad masculina, la afectividad de nosotros los hombres, para trabajar en ese sentido. Y la otra es que se construyó un encuentro binacional, gracias a la aportación del colectivo de Guatemala y el Foro Dakar Honduras. Este encuentro binacional generó algo que se llama la mochila del cuidado, donde se dejaron los distintos materiales del proyecto de pedagogía inclusiva, las investigaciones de masculinidades, los formatos de los talleres, algunas lecturas de economía del cuidado, el relato de Juan, las tertulias, etcétera, y presentaciones específicas de qué es la masculinidad alternativa, de qué se puede hacer, de algunos conceptos específicos, y se difundió. Y se replicó con 600 o más de 600 docentes de educación básica y prebásica en Honduras, porque la gestión del Foro Dakar Honduras fue con el ministerio en específico. Entonces, yo la verdad me preguntaba un poquito, inducía un poquito Nelcy de cuál fue el cambio, que mientras hay aire hay esperanza y que los hombres sí le podemos entrar, sí le vamos a entrar y que necesitamos encontrar la voz entre nosotros los hombres, porque lo he compartido en otros espacios, nuestra voz ha sido reactiva, a la defensiva para reordenarnos y seguir fortaleciendo el patriarcado que llevamos hasta el tuétano, el machismo que seguimos viviendo, pero tiene que ser cuestionado eso entre nosotros, pero tampoco ser miméticos en el sentido de ahora nos aprendemos el discurso de las compañeras y es el discurso que repetimos para quedar bien, el discurso conveniente, sino la voz responsable, comprometida y cuidadora de los hombres. Entonces quiero terminar con esta cuestión. Se construyeron algunos materiales, los hombres de las 4 R's, ¿no? Hablando de la responsabilidad consigo mismos, la responsabilidad con la sociedad, con su comunidad, pues, la responsabilidad con la cultura y la responsabilidad que tenemos ahora con la historia, porque en algo sí coincidimos y los hombres, en medio de que todo lo que tenemos que desaprender, estamos conscientes y sí podemos afirmar que estamos por las primeras infancias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Jesús, por esta intervención tan apasionada, tan convencida. Em, y todos quienes te conocemos sabemos que además es convencimiento coherente, es decir, convencimiento que se aplica. Así que quédate con nosotros porque seguramente que va a haber comentarios y preguntas y, en fin, sobre la cuestión. Ha sido todo un camino no fácil y que se ha recorrido con este enfoque, pero muy, diría yo, profundo en sus logros. Vamos, Carolina, entonces, con lo que quieres compartir.
Hola, ¿cómo están? Muchas caras conocidas, muchas caras también del diplomado. Entonces, nada, les saludo con mucho cariño. Bueno, antes de comenzar, compartirles, quería hablar un poquito sobre lo que dijo Jesús, porque lo que dijo Jesús está muy articulado a lo que yo voy a contarles. Y me gustó mucho la parte que Jesús dijo, porque siempre dicen que los hombres no pueden porque están trabajando, o porque esto y lo otro. Y esas son algunas de las barreras que identificamos, que son como creencias arraigadas o situaciones de la cultura o estructurales. Bueno, yo quiero empezar hablando sobre una cosa que me parece muy interesante del modelo, y es que el modelo, cuando uno lo ve a simple vista, a uno le parece como muy grande, como con muchas cosas. Uno se demora un poquito en entenderlo, pero cada cosa tiene su razón de ser. Y a mí me parece que la base del aprendizaje dialógico del modelo ha sido tan fundamental porque vamos a situarnos. Nos fuimos a trabajar a comunidades rurales en Guatemala y Honduras. Hay muchas personas en estas comunidades que no están alfabetizadas o que son personas indígenas, en fin. Entonces, al traer el modelo de aprendizaje dialógico y al sentarse todo el mundo en el mismo nivel, hace que todas las personas se sientan legítimas, que su voz es legítima. Y eso es súper importante porque eso crea mucha confianza. Y de ahí voy a ligar a lo que voy a decir ahora. Trajimos muchos elementos, especialmente el elemento de género y de masculinidades y el elemento de desaprender los roles. Y de las personas que estamos aquí presentes, seguro que muchas saben que es un tema delicado en muchos países de nuestra región. Y si no hubiera sido por el aprendizaje dialógico, tal vez no hubiéramos tenido esa apertura. Y si no hubiera sido por la estrategia de traer el tema de las masculinidades a través del cuidado y no de como de la acusación o tal, no hubiéramos tenido esa apertura. Eh, bueno, voy a compartirles una presentación que hice. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, Sí, resulta que nosotros hicimos todo este proyecto desde 2024 hasta ahorita 2026. Si ustedes se ponen a ver, es poco tiempo. Es poco tiempo para las mudanzas que hemos tenido. Yo he tenido como una obsesión así por el tema de las mentalidades y el cambio de las mentalidades. O sea, me ha gustado estudiar ese asunto. Y, y sé que el cambio de una mentalidad es un proceso de larga duración. A veces se puede tardar generaciones. Y a mí me sorprende, en este proceso de sistematización que hicimos, me sorprende ver esos cambios que pueden parecer simples, pero en realidad son grandes cambios para ese lapso de tiempo tan cortito en el que ha sido implementado el proyecto. Y creo que eso también se lo debemos a esa construcción de base. Entonces, bueno, antes de comenzar a agradecer, contarles que nosotros estamos haciendo este proceso de sistematización porque ya que era un proyecto comunitario, pues teníamos que rescatar las voces de las personas que participaron, o sea, teníamos que hablar con la gente y saber cómo estaban las cosas, saber qué cambios, qué barreras tenemos, cuáles oportunidades tenemos. Eh, y agradecerle mucho a mi compañera Tamara, que también colaboró mucho en todas las entrevistas y recolectar estas informaciones. Entonces, sin más, paso a contarles las evidencias con relación a algunos temas importantes, pero especialmente el tema de género y masculinidades, de lo que hablamos con la comunidad, con las docentes, con las madres de familia, con las niñas y los niños. Bueno, entonces, listo. De esa sistematización nosotras hablamos aproximadamente con 188 personas. Esas 188 personas, 143 eran niños y niñas. Las actividades con niños y niñas fueron actividades de tertulias dialógicas, lúdicas, para nosotros entender un poco también cómo el modelo había contribuido o no a las percepciones que tenían los niños y las niñas sobre principalmente los asuntos del cuidado, género y también el tema de la inclusión. Bueno, entonces eso, como ustedes saben, el proyecto buscó fortalecer la educación en la primera infancia, cuestionar los estereotipos de género, impulsar las masculinidades cuidadoras y fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias.
Entonces, bueno, lo que empezó a cambiar en niñas y niños. Nosotros llevamos unas actividades con niñas y niños para hablar sobre eso, sobre inclusión, sobre género y sobre masculinidades cuidadoras, saber cómo estaba el cuento en las familias, si los papás estaban más participativos o no, porque también uno de los relatos importantes con docentes era que muchas veces los padres de familia no estaban yendo a la escuela o a las comisiones, pero que en el grupo de WhatsApp estaban muy activos o que los niños relataban que ahora eran los papás los que estaban ayudando más a hacer las tareas o jugar en la casa. Entonces, esos son cambios que evidencian que sí hubo, hubo algunas mudanzas dentro de las dinámicas familiares. Entonces, en algunas de las actividades les mostrábamos a niños y a niñas imágenes sobre fútbol. ¿Quién puede jugar al fútbol? Niños jugando al fútbol, niños jugando fútbol. Y la gran mayoría en ambos países nos decían, no, todos podemos jugar al fútbol. Claro, como anécdota les puedo contar que en en uno de los países apenas 3 niños nos respondieron cosas como no, porque eso es de niña o porque eso es de niño o porque los varoncitos no hacemos esto. Y en el otro país fueron un poquito más, unos 5 o 6. eh, y eso es totalmente normal porque estamos hablando de estructuras arraigadas, estamos hablando de cultura. Y, y a mí me parecieron en realidad de 143 niños que 10 11 niños hayan respondido algo más tradicional, me parece un gran logro, porque la gran mayoría respondió al contrario. Bueno, a mí me gusta jugar a la cocinita, que aparece como niñas y niños, pero en realidad esto lo respondió un niño. Hubo otro niño que en Honduras nos dijo, a mí me gusta jugar a las muñecas, no tiene nada de malo, como también me gusta jugar al fútbol y me gusta todo lo demás. Entonces, ahí uno ve que hay cambios con relación a lo de los estereotipos, con relación a lo de las cuestiones de cuidado. Muchos niños y niñas relataron que eran sus padres, como les comentaba ahorita, los que estaban cocinando en la casa, o los que los estaban cuidando, o los estaban ayudando más a hacer las tareas, diferentemente de antes, o sea, como que, ay, mi papá ahora me ayuda más. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Sobre esa cuestión de género en los niños. ¿Qué más? Sobre la participación de las niñas y los niños. Las familias y las y los docentes identifican que los niños y las niñas, a través del modelo y de toda la, como la estructura que trae el modelo del aprendizaje dialógico, habían desarrollado habilidades comunicativas, se sentían más seguros, participaban más, el tema del afecto, o sea, como que estaban mucho más abiertos a ser afectivos y afectivas y a expresar sus emociones, porque parece que esto es una, como, está aislado, no, porque una vez que tú logras ser más afectivo, expresarte mejor, respetar el turno del amiguito, pues todas las relaciones interpersonales se vuelven más amigables, se vuelven mejor. Entonces, todo esto tiene que ver con el aprendizaje dialógico, con la metodología del aprendizaje dialógico. También se redujeron los índices como de violencia dentro de la escuela. Hay relatos de madres, profesoras, inclusive de niños. Ay, no, ya no le pego a mi compañerito. Las profesoras dicen que los niños se están respetando y las niñas más entre ellos y ellas. Entonces, son cosas que dan cuenta que evidencias de que el modelo caló y caló profundamente realmente. Bueno, aquí algunas de las citas, los niños ahora participan más, preguntan, dice por qué, ya no se quedan callados como antes. Están más cariñosos y comprenden más. Me porté bien, mamá, yo no le pego a mis compañeros, le dijo el niño a la mamá. Y también de autonomía, ¿no? Entonces, como que saben pedir ayuda cuando la necesitan, pero también la autonomía se vio favorecida con todas estas actividades. Además de eso, hubo una que no está aquí sobre el tema de la inclusión y la empatía, que unas docentes de Honduras nos comentaron que hubo un niño que no llevó la lonchera, no sé por cuál motivo, se le olvidó o algo, y el resto de niños como que se dieron cuenta y entre todos empezaron como, mira, yo te doy este pedacito, yo te doy esta galleta, y como que hicieron un picnic entre todos, cosa que antes no pasaba, y bueno, o que relataron que antes no había pasado, y que ellas sentían que los niños y las niñas estaban con ese tema de la empatía un poco más aflorado. Bueno, otros cambios en las prácticas docentes. Entonces, como ustedes saben, el modelo llevó
una formación a las y los docentes de los centros escolares para que aplicaran las técnicas, no solo eventualmente, sino también que se articulara eso al currículo y a y a los temas que ya tenían las escuelas. Muchos docentes hablaron de esos cambios y se muestra que hay un cambio así de como de enseñanza tradicional a una enseñanza más dialógica. Entonces han involucrado el tema de las tertulias, el tema lúdico, la construcción conjunta de aprendizajes y de conocimientos con las y los estudiantes. Y valoran mucho eso porque dicen también que no solo ha fortalecido los vínculos con las y los estudiantes, sino también con las familias, con las madres, bueno, creando comunidad educativa. Eh, ha sido un aprendizaje, voy a leerles una cita, ha sido un aprendizaje también para nosotros como docentes, porque antes era más tradicional y ahora es más participativo. Las tertulias, contarles un cuento, las preguntas, pedir la palabra, sí, nos ha ayudado bastante. Se canta, se trata de hacer una dinámica conforme el cuerpo para que se desestresen. De ahí entramos al tema de manera lúdica. Hubo otra docente que dijo, hay niños que eran más callados, no se les obliga a hablar. Vamos haciendo juegos, haciendo como llevando el cuento hasta que ellos se animan a hablar. Bueno, esto no es nada más y nada menos que la apropiación del aprendizaje dialógico en las prácticas educativas y que fortalecen y ayudan a todas las personas pues, que están en el aula, docentes y estudiantes. Eh, listo. Esto es importante. Esto es súper importante porque se articula con lo que decía al comienzo y es que pensamos que son cambios pequeños. Puede que sean pequeños, para mí no lo son, pero nosotros con este proyecto, nosotras, como se decía en una entrevista, abrimos una ventana, una puerta, yo diría que la puerta de Alicia en el País Alicia en el País de las Maravillas, porque se abrió esa puerta y están empezando a visualizarse varios cambios, que yo creo que si se sigue insistiendo, como dice Jesús, bueno, a mediano y largo plazo serán grandes cambios. ¿Qué más? Con masculinidades y derecho a cuidar. Carito, Dime. cuida el tiempo, por favor. Vale, vale. Masculinidades y derecho a cuidar. Eh, bueno, resulta que eh, hay dos cosas importantes. Por un lado, pusimos el tema en pauta. Entonces, muchas mamás nos decían, mire, yo ni siquiera pensaba en eso. Y ahora yo pienso en eso. Y entonces ahora yo converso con mi esposo en la casa y le digo, mira, por favor, ayúdame a bañar al niño. Mira, por favor, ayúdame, colabórame con esto, con lo otro. Pequeños detalles que dan cuenta de que el asunto está dentro de los hogares. Y también el asunto en términos de los padres, que los padres tengan derecho a cuidar de sus hijos y tengan derecho a tener esas experiencias que son súper bonitas de conexión con sus hijos, con su familia. Bueno, eh, eso fue como lo principal con el tema de género. Las profesoras también lo tienen ya presente porque nos decían, mire, dentro del salón nosotros hablábamos a veces de actividades para niñas y para niños. Hoy en día no lo hacemos más. Ya aquí no hay colores por género, ya aquí no hay juegos por género. Todos y todas pueden jugar a todo. Entonces eso también dice mucho. Una cosa también que hice mucho, que fue de observación, llegamos a Honduras a hacer la actividad con niños y niñas y la facilitadora del equipo nacional les pregunta a los niños y a las niñas, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Y todos los niños al unísono respondieron que nosotros podemos ser lo que queramos ser. Bueno, con eso yo digo, bueno, ya el trabajo está hecho. Eh, en general, eso los hombres están participando más en las actividades, falta mucho, claro, pero están participando más en las actividades en las casas, están más presentes con niñas y niños, eso se nota, se siente, y el tema que ya lo hayan interiorizado docentes, las madres, que ya quede en pauta, ya es un avance. Listo. Eh, esto ya lo había comentado, entonces para cuidar el tiempo, yo les comparto la presentación para que se la lean. Eh, y bueno, eso, para finalizar, hablar que eh, a pesar de las resistencias, a pesar de de las barreras que existen todavía estructurales, eh, creo que hemos sembrado una semillita que ha dado unos frutos y que podrá dar muchos más frutos. Yo creo que tenemos que continuar insistiendo en eso,
eh, pero los cambios están ahí y están muy palpables, están muy tangibles. Y creo que hemos hecho un gran trabajo y ojalá podamos continuar escalando esto y repartiéndolo en otros municipios, en otros países, por toda la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro. Y ahora sí, el micrófono es de ustedes. Levanten su manito, si quieren compartir, si quieren preguntar, lo que fuere. Aquí estamos para conversar. Así que no sean tímidos ni tímidas, porque entonces vamos a aplicarles la pedagogía inclusiva y el modelo de aprendizaje dialógico para que se les quite el susto de contar lo que piensan, lo que les surge, ¿no? Las nuevas ideas que puedan estar circulando en este momento en sus cabezas, cuerpos y corazones. Vamos a respirar durante un minuto para que se animen. Víctor. Ahí está Víctor, dale Víctor. Luego está Hermelinda. Gracias. Ven que funcionó. ¡Eh! Sí. Vale, vamos Julie? con Víctor, Hermelinda y Julie. Bueno, Breves, ¿no? gracias, Nelcy, Dale. por No, dale. la conducción y a Jesús y a Carolina por el aporte que nos han trasladado. Hablando un poco de escalamiento, como decía Carolina, nosotros sacamos una promoción en las 3 escuelas porque empezamos en junio con preprimaria y terminamos el año pasado en noviembre, diciembre. Entonces esos niños y esas niñas pasaron ya a primer año, primaria. Entonces esa migración hacia el primero primaria también lleva a los niños y las niñas ya cierta preparación para participar en el aula, lo que se decía, ¿verdad? Es decir, ya escala eso a un año diferente, no es el mismo, porque no repiten párvulos, sino entran al primero primaria y ahí ya ellos y ellas y las niñas se empiezan a expresar con más confianza, con más propiedad, como Carolina lo decía, y algo que nos llamó la atención, porque cuando llegó Jesús a Guatemala, pues llegó con la canción, entonces dije, oh, qué rápido hizo una composición del Quetzalito, ¿verdad? Porque dije, oh, qué interesante, pero resulta que hubo una preparatoria. A nosotros nos parece que eso fue muy importante, la adaptación de una canción que era Pajarita, pero que después allá se llamó Quetzalito, y que los niños y las niñas pues lo hicieron propio, porque el quetzal pues es el ave nacional de Guatemala. Entonces me pareció interesante y esta preparación que hicieron pues nos fue ayudando a integrar, ¿verdad? A superar y a desmitificar un poco que se puede también adaptar ciertas canciones a temas que son de mucha importancia, como el cuidado, como el papel que tenemos que desarrollar, y eso quería comentar. Gracias. Gracias, Jesús. Hermelinda. Buenas tardes. Hola, Hermelinda, qué gusto. Desde Honduras, yo creo que Carolina apuntó en un informe muy detallado de todos los procesos que se realizan en la primera infancia. Y yo voy a destacar la educación interactiva
como uno de los aprendizajes más significativos, porque generalmente estamos en el aula de clase con el alumno y el alumno no puede experimentar otro tipo de aprendizaje con otras experiencias, con otros alumnos. Voy a decirles que aquí en Honduras, por este año, se emitió un comunicado que no se permitía a padres de familia dentro de los centros educativos. Y muchas veces cuando iniciamos en la educación prebásica, que le decimos aquí, entonces le permitimos a muchos padres que se queden en el salón porque los niños lloran, porque la mayoría de los niños tienen mucho apego con sus papás, porque cuando la mamá no trabaja, el niño pasa la mayoría del tiempo con su mamá, entonces tiene ese apego y es difícil cuando llega el primer día o la primera semana al jardín. Y luego recibimos de las autoridades que era prohibido que los padres de familia permanecieran en el centro educativo cuando también tenemos niños con condiciones de salud diferentes, como el autismo, como síndrome de Down. Y tenemos que incorporarlos porque ellos van 3 días al salón nuestro y 3 días a la escuela especial de integración para recibir terapia. Y nos mirábamos en esa dificultad, pero después de haber visto toda la presentación sobre educación interactiva, me di cuenta que era importante y que era un error de las autoridades que no permitieran que nosotros pudiéramos tener ese tipo de actividades con padres y con otros agentes externos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, los estudiantes de este colegio donde trabajo yo en la jornada por la tarde, llegaron ayer a mi jardín y compartieron con los niños una jornada. Y estuvo muy lindo porque mientras ellos hacían actividades con algunos, pues entonces otros armaban rompecabezas, otros platicaban sobre su experiencia en la casa, a otros los llevaban a pesar porque necesitaban conocer el nivel de nutrición que tenían los niños. Y digo yo, cómo la educación interactiva es importante para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños, porque ellos daban premios porque el que armara el rompecabezas primero, por el que dijera una frase de su casa, por el que dijera cómo lo llamaba su mamá y por el que dijera el nombre completo, porque generalmente los niños se saben un nombre, pero no se saben su nombre completo. Y entonces yo destaco eso, que la educación interactiva es fundamental en la educación inicial y yo la retomo como un aprendizaje significativo y una experiencia que voy a implementar en mi centro educativo con los niños de educación inicial. Buenas tardes. Muchas gracias, Hermelinda. Julie. Gracias. Estoy con problemas de conexión. No voy a activar mi cámara. Primeramente, buenas tardes. Un saludo desde Bolivia. Y bueno, felicitar las experiencias que están compartiendo. Me hacías oído el tema de la pedagogía inclusiva, pero ustedes también me contarán un poquito más de, bueno, la curiosidad va en torno a qué hacemos, por ejemplo, y creo que la maestra ya lo mencionaba, cuando detectamos alguna dificultad en el avance, no sé, en el desarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas es importante tomar en ese momento? No sé si son adaptaciones curriculares o otro tipo de medidas para que los niños sigan en el mismo ritmo, digamos de alguna manera. Eso como curiosidad solamente. Gracias. Muchísimas gracias, Julie. Quizás le pido a Jesús y Carito un breve comentario sobre las 2 primeras intervenciones y a Desiree o Ileana un comentario a la duda de Julie, ¿vale? Muy brevemente para no pasarnos del tiempo previsto. Pues si pudiera ser yo para empezar. Dale, Jesús. Sí, bueno, pues yo agradecer sobre todo el trabajo y compromiso de Víctor y de las compañeras para llevar a cabo cada uno de los trabajos y efectivamente en relación a lo que decía, había varios esbozos de escalamiento desde el trabajo con las autoridades, pero sobre todo los espacios dialógicos
que permitieron que la voz de estas actoras de la comunidad, de estas lideresas de la comunidad, fuera posible, porque había como al principio, al acercarse a los grupos interactivos, de que la gente podía ser poco participativa, que podía ser inclusive hasta de cierta manera tímida, pero resultaba que no, que necesitaban expresarse en su lengua. Y tenemos, gracias a Dios, en esas comisiones mixtas, a gente trilingüe que nos podía interpretar. Aunque hablaban el poconchí, también entendían el comchí, y entonces ya le podían explicar con mayor detalle. Y una vez que la gente se sentía comprendida, tomaba la voz empoderada de los procesos que han vivido como mujeres, que han vivido como cuidadoras o en los espacios educativos. Y también empezar a ver la apertura de los hombres, ¿no? De la misma manera, ha sido una fortaleza tener en los equipos nacionales a gente como Steven, que son hombres que también están en estos procesos del derecho humano a la educación, pero al mismo tiempo en la permanente reflexión de nuestra masculinidad, que sin duda tendrá que seguir siendo trabajada, y qué mejor que en cooperación. Entonces, muchas gracias por el comentario, eso es lo que yo quisiera aportar. Gracias, Jesús. Carito. Gracias. No voy a agregar mucho a lo de Jesús, es apenas que la importancia también de situar los procesos, ¿no? No podemos copiar y pegar las cosas y ya, no, hay que copiar, adaptar, analizar, conversar con los territorios, con la gente y situarlos a los contextos. Y yo creo que esa es una cosa fundamental, especialmente en este modelo, con relación a lo de Víctor. Con relación a lo de Hermelinda, a mí me parece que es fundamental la participación de las familias con la escuela, o sea, la constante comunicación, esa construcción de comunidad, de familia, que estemos alineadas las familias con las escuelas, con las docentes, porque en realidad eso es lo mejor para las niñas y los niños. Si las familias y las escuelas estamos alineadas, entonces es una pena eso que comenta Melinda de lo de la ley. Ojalá que eh, cambien esas cosas porque realmente entre más comunicación haya entre la escuela, las familias, la comunidad, bueno, los procesos de educación de los niños y las niñas van a estar mucho más fortalecidos. Listo, eso. Y lo de Julie sí, se lo dejo a las especialistas en primera infancia. Muchas gracias, Carito. Decio, Ileana. Liliana, ¿sí? Sí, se oye. Sí, dale, Bueno, Ileana. Pronto, en un par y minutos. ok, bueno, rápidamente no confundir inclusión con integración y asumir de primera mano que la inclusión no consiste en que adaptemos al niño, en este caso que mencionas, con una situación psicomotora diversa, al sistema, sino es transformar ese sistema para que todas las infancias puedan participar, puedan expresarse, puedan aprender desde sus diferencias. Esto implica, paso número uno, reconocer la diversidad, asumir que niños y niñas son sujetos de derecho en todas sus diversidades, que tienen voz propia, y asumir también que tienen múltiples maneras de comunicarse. ¿Qué exige? Transformar el sistema, o sea, más que adaptaciones, que sería, las adaptaciones es una manera reducida y que ha utilizado para integrar y para etiquetar, entonces hay que resignificarla para intentar que estos niños y niñas garantizar su participación. No hay una respuesta única porque cada aula va a tener su particularidad. Lo que sí te puedo decir rápido es que los ambientes tienen que ser accesibles, flexibles, provocadores de la inclusión de estas diversidades, y deben ser un espacio donde los niños y niñas encuentren posibilidad de participación. A grosso modo, porque cada aula y cada contexto tiene su particularidad para garantizar la inclusión. Deci, un minuto. Un minuto. Sí, solo para complementar lo que ha dicho Iliana, un aspecto bien importante que tenemos que considerar
es que cuando hacemos una adaptación curricular, exacerbamos eso que hace diferente a uno. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque cuando están haciendo lo mismo, excepto uno que tiene o una que tiene una adaptación curricular, eso es muy doloroso para quien lo vive. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente creativos para generar, como decía Ileana, un ambiente con diversidad de alternativas en la que todos y todas puedan participar, porque ahí es donde está la gracia del educador y la educadora, de poder generar un ambiente donde casi no se note la diferenciación, como dice Pablo Freire, que se vean las diferencias individuales de todos y de todas, pero no solo de uno o de una. Yo creo que eso agregaría a lo que dijo Ileana. Muchísimas gracias, Desiree. Muy bien, gracias a las dos, gracias a todos y a todas por su participación, por aprovechar estos espacios y por enamorarse de estos temas que hacen a las transformaciones profundas de nuestras comunidades, nuestros países, nuestras sociedades, nuestro mundo mundial. Así que les dejo un abrazo muy grandote, les agradecemos muchísimo en nombre de la CLADE, de OMEP, del Colectivo Educación para Todos y Todas de Guatemala y del Foro Dakar de Honduras. Y nos vemos ¿en qué fecha es? El próximo, ahorita, Próximo El jueves. próximo jueves 4. el Jueves, próximo sí. jueves 4 de junio. Ojalá estén todos los que están acá y vengan más también. Y ustedes pongan al día a los que no llegaron hoy y ya. Nos encontramos. Un abrazo muy grande. Chao, Chao, chao. chao. Chaucito. Felicitaciones.